¿Sabías que? El bosón de Higgs o partícula de Higgs, como también se conoce, es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. Se bautiza con ese nombre en honor a Peter Higgs, quien, junto con varios científicos, planteó en 1964 el hoy conocido como mecanismo de Higgs para justificar el origen de la masa de las partículas elementales. El bosón de Higgs constituye el cuanto del campo de Higgs, es decir que es la mínima variación posible de este. Según el modelo propuesto, no posee spin, carga eléctrica o color, es muy inestable y se desintegra rápidamente. Su vida media es de al menos un septosegundo, lo equivalente a la miltrillonésima parte de un segundo, 10 elevado a la menos 21 segundos. Esta partícula permite explicar la naturaleza fundamental de la masa de las partículas que conforman la materia de todo el universo. Este bosón, también conocido como partícula de Dios, es una partícula que da sentido a la física tal y como la conocemos hoy en día. Pero, ¿qué es el primer modelo estándar de que existen dos tipos de partículas elementales en el universo, los fermiones y los bosones? Los primeros incluyen los electrones y quarks, están relacionados con la materia, mientras que los segundos están relacionados con las fuerzas fundamentales, como el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad, en teoría. El bosón de Higgs es una de las partículas elementales que predice el modelo estándar. En el modelo estándar están todas las partículas básicas de las que está constituida la materia. Es decir, los componentes más pequeños de todo lo que existe en el universo, aquellos que, según suponemos, no pueden dividirse en nada más. A esos componentes básicos se les conoce como partículas elementales o fundamentales. Cuando el universo acababa de nacer, solo una millonésima fracción de segundo tras su inicio, eso era lo que había. Nada más que esas partículas fundamentales y una gigantesca energía, y el espacio y el tiempo que acababan de nacer. De las interacciones entre esas partículas surgió todo lo que ahora forma el universo. Los bosones no son constituyentes de nada, pero son los que hacen que el resto de las partículas interaccionen, son los que hacen que se manifiesten las fuerzas fundamentales. Por ejemplo, para que existan interacciones electromagnéticas, como los fenómenos eléctricos, se necesita un bosón, el fotón. Asimismo con las demás interacciones como las fuerzas nucleares fuerte y débil, el gluón y los bosones Z y W respectivamente, y en teoría, la fuerza gravitatoria, la cual sería causada por el bosón conocido como gravitón, aún no encontrado. De acuerdo a la propia teoría del modelo estándar, los fermiones deberían tener masa, pero los bosones no, y esto se cumple a la perfección con los fotones. No obstante, la paradoja se da cuando se descubre que los bosones W y Z, mediadores de la fuerza nuclear débil, sí poseían masa, a pesar de ser bosones. Pero, ¿de dónde viene esta masa? Esta es precisamente la pregunta clave que desencadenó el descubrimiento de la partícula de Higgs. Debido a que siempre se pensó a la masa como algo propio de la materia, y no externo, es decir, no causado por ninguna fuerza, pero dado el descubrimiento de que los bosones mediadores de la fuerza nuclear débil sí poseían masa, se comenzó a replantear esto, y empezó a buscarse el bosón que le daba la masa a las partículas. Fue gracias a esto que un físico, Peter Higgs, planteó su teoría sobre un mecanismo que explicara de dónde provenía la masa de las partículas. Este mecanismo que desarrolló fue el conocido como campo de Higgs. Y explicó de dónde provenía la masa de los bosones Z y W, dijo que, efectivamente, estos bosones no tenían masa, sino que se la concedía una partícula, el bosón de Higgs, la partícula de Dios. El campo de Higgs es una especie de continuo que se extiende por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una fricción con el campo de Higgs, por lo que las partículas que tienen una mayor fricción con este campo tienen una masa mayor. No obstante, para entender verdaderamente este mecanismo debemos de entender una de las mejores teorías que se han ideado para explicar la verdadera naturaleza del cosmos, la teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos es una hipótesis que permite entender la física de partículas cambiando el concepto de partícula
campo, siendo una teoría que explica la verdadera naturaleza de las partículas fermiónicas y bosónicas del modelo estándar, como las fluctuaciones o oscilaciones en campos cuánticos presentes en todo lo que existe. Esto significa que nuestra concepción de las partículas subatónicas como esferas que constituyen lo que existe debe desecharse e interpretarse como manifestaciones o perturbaciones dentro de cada campo cuántico, los cuales pueden interpretarse como telas que impregnan todo el espacio-tiempo. Cada una de las partículas del modelo estándar estaría ligada a un campo cuántico determinado. Por ende, existiría un campo determinado para los electrones, fotones, quarks, gluones, bosones Z y W y demás partículas del modelo estándar. De ese modo, cada partícula sería la manifestación de perturbaciones, oscilaciones o fluctuaciones dentro de estos campos que constituyen todo el espacio-tiempo. Este mecanismo no solo es capaz de explicar la existencia de las partículas que constituyen la materia, sino que también puede explicar el origen de las fuerzas fundamentales que rigen esa materia. Estas serían fenómenos de interacción o contacto entre diferentes campos cuánticos. Es decir que, las fuerzas fundamentales se deben al intercambio de partículas mediadoras, los bosones, a través de la propagación de fluctuaciones entre distintos campos. De dicho modo, el mecanismo propuesto por Peter Higgs planteó que existía un campo que no había sido descubierto, pero que estaba ahí a pesar de que no lo detectáramos, llenando todo el universo y otorgando la masa a las partículas, el campo de Higgs. Y, como resultado de las fluctuaciones o perturbaciones en él, se origina su partícula mediadora, el bosón de Higgs. Entonces el campo de Higgs es un campo cuántico que, de acuerdo con una hipótesis del modelo estándar de física de partículas expuesta por el físico Peter Higgs, permearía el universo entero, y cuyo efecto sería que las partículas adquiriesen masa, debido a la interacción asociada de partículas elementales con el bosón de Higgs, y que por la interacción consigo mismo también adquiriría masa. En el momento en el que las partículas interactúan con este campo, se manifiesta una oposición. Y esta oposición es la que causa, efectivamente, la masa de la materia. La fricción que cada partícula tiene con el campo determina si es más o menos masiva. De este modo, una partícula con mayor fricción al interactuar con este campo será más masiva que una con poca fricción al interactuar con él. Por ello, partículas como los fotones no poseen masa debido a que no interactúan significativamente con el campo de Higgs. De esta manera podemos ver que la masa no es algo propio de la materia, sino algo externo, causado por la interacción de las partículas con este campo. La masa es una manifestación del nivel de dificultad de una partícula para moverse a través del campo de Higgs. Debido a esto, el hecho de que los fermiones tengan masa y que, por ende, la materia exista en el cosmos, es gracias a la existencia de este campo, el campo de Higgs, que se confirma gracias al descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula bosónica que compone este campo. Este bosón es tan relevante ya que fue la única manera de comprobar la existencia del campo de Higgs. El descubrimiento del bosón de Higgs marcó un antes y un después en la historia de la física de partículas. Su descubrimiento se volvió uno de los mayores logros del siglo XXI. Hallamos el primer bosón escalar. Gracias a este bosón todos existimos y todo tiene masa. Hallar este bosón significó también hallar al campo de Higgs, lo último que faltaba para completar el modelo estándar de la física de partículas y resolver todos los problemas que existían sobre la masa de las partículas. Ahora solo queda seguir avanzando en busca de la verdad. Todavía guardan muchos misterios sin resolver, y debemos seguir descifrando la verdadera naturaleza del universo. Sígueme para conocer más datos curiosos y muy interesantes del mundo que nos rodea.